las personas que están estudiando sociología no vienen de la nada y no van hacia la nada, vale decir, vienen de ciertas situaciones sociales y en el futuro es muy probable que puedan operar con la realidad como sociólogos en función de esas realidades, vale decir, si alguien estudia sociología, ¿sí?, en la Universidad de Buenos Aires, lo más probable es que provenga de clases medias, ¿sí?, y que sus contactos posteriores en la vida sean de ese tipo. Entonces, que acceda a puestos laborales de clase media, ¿sí? En cambio, si uno estudia sociología en Princeton, que es una universidad de élite, lo más probable es que su familia tenga contactos entre las élites y que esa misma formación esté más asociada al control de poblaciones, pero desde el punto de vista de las élites, lo cual en principio no dice nada malo. Y lo traigo a cuento porque si bien nosotros hoy vamos a ver la imaginación sociológica de Ray Mills, una de las principales tendencias de su trabajo, del trabajo de este autor, fue precisamente estudiar esto, la reproducción de las élites y del sistema de poder, vamos a decirlo así. Cómo el sistema se reproduce y cómo de alguna manera ubica a las personas. Es cierto, como dice Bauman, que quien estudia sociología tiene cierta capacidad potencial para doblar un poquito las reglas del sistema. No sé si vieron, y si no les recomiendo ver la primera película de Matrix, ¿sí? Ahora van a sacar Matrix 4, así que supongo que harán una remasterización. En Matrix se supone que estamos en un mundo virtual, que es una matriz de datos, entonces, claro, como no es el mundo físico real, uno de los protagonistas le dice al carácter principal que algunas reglas pueden romperse y otras pueden doblarse, pero que hay una precondición previa. ¿Cuál es? Reconocer que uno está en una matriz diferente a cómo la piensa precisamente el sentido común. Y esto sí es importante. Vale decir, mientras pensemos en la matriz de sentido común, las conductas que tengamos y las tendencias que siga nuestro comportamiento en la vida, va a ser más o menos la misma. ¿Sí? No hay que la de cualquier otro. ¿Sí? No hay realmente una posibilidad de cambiar si uno no cambia previamente la perspectiva. Porque está, por decirlo así, atrapado en la misma red de significados que todos. La ciencia sí permite esto. ¿Sí? No es el reconocimiento de una matriz metafísica, sino la ciencia está para eso. ¿Sí? Para reconocer que las cosas no son como veníamos creyendo y entonces se habilitan prácticas diferentes. Cuidado, prácticas diferentes a nivel personal no significa prácticas diferentes a nivel sistema. Vale decir, no significa que uno pueda cambiar el sistema solo y solito porque conozca sus reglas de funcionamiento, pero sí puede cambiar el propio comportamiento dentro de ese sistema. Con consecuencias, ya veremos cuando avancemos con la cursada, que a veces son buenas para uno, pero a veces son malas, porque doblar las reglas a veces es considerada una conducta excéntrica, ¿sí? Entonces van a ver que muchos sociólogos son tratados como gente un poco loquita. También viene a cuento del otro texto que teníamos para hoy de Pierre Bourdieu, voy desgranando de a poquito la cuestión. Pero ser excéntrico y un poco loquito hasta queda bien, ¿sí? Es una rareza. Pero hay otras cuestiones del sistema que uno dobla y son consideradas delito, ¿sí? Entonces, cuando son consideradas delito por los demás o transgresiones, como los demás no tienen esa perspectiva de que en realidad hay imposiciones del sistema que los hacen pensar así, bueno, viene una reacción que suele ser agresiva, por decirlo así. Que es exactamente lo que dice Bourdieu que le pasa a la sociología como ciencia. Como es una ciencia que incomoda porque desafía los principios de funcionamiento que tiene la gente en la cabeza, las reacciones suelen ser incómodas, ¿sí? Y a veces violentas. Entonces, cuando viene un docente de sociología y trata de incomodar al personal, a la peña, a todos, diciendo directamente bueno, el amor en la familia puede ser un problema cuando toda la película de Disney nos dice que es el único objetivo que tenemos que tener en la vida,
no sé si vieron las películas de Disney, lo único que nos dicen es que la familia es lo primero, lo mejor, y el amor familiar es lo que hay que recomponer siempre. Incluso desde las primeras películas. Yo siempre recomiendo ver, en este sentido, las primeras películas de Disney, ¿sí? Y las últimas. Y vean que el mensaje no cambió. De Blancanieves y Bambi a Frozen, el principio es el mismo. Hay un drama que destruye el ambiente familiar sano y hay que reconstituirlo, ¿sí? Sea con 7 enanitos o sea con los padres que murieron en un horrible accidente en alta mar, pero hay que reconstituir los vínculos familiares, ¿sí? Las únicas 2 películas de Disney que no van en ese trayecto son las musicales, pero me refiero a Fantasía. Sí, a Fantasía del 41 y Fantasía 2000, yo las recomiendo porque están buenas. Hoy teníamos la problemática que nos plantea Wright Mills, es decir, qué herramientas tenemos para pensar lo social y las relaciones sociales desde un punto de vista que no sea precisamente el de sentido común, es decir, nos brinda una herramienta o pretende brindar una herramienta para desafiar el sentido común de manera ordenada. Entonces nos dice, por ejemplo, que la sociología se distingue por practicar una cualidad mental específica, pero también, ya vamos a atacar cuál es esa cualidad, pero también se distingue por el tipo de preguntas que puede hacer, ¿sí? Wright Mills intenta exponer 3 ámbitos de preguntas propias de la sociología y que además considera que son indicadores de la práctica de la imaginación sociológica, es decir, preguntarse por la estructura y la situación en la estructura, que tiene cada sujeto, pero también grupos, ¿sí? O tendencias de esa estructura, es una pregunta muy sociológica, algo que habíamos visto también que estaba presente en Bauman. De hecho, está presente en Bauman porque lo aprende de Mills, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, que los textos también tienen historia, entonces nos enfrentamos ahora a 2 textos que en realidad preceden al texto de Bauman y May, ¿sí? Entonces no es raro encontrar algunos elementos que en realidad no es tanto que Bauman y May hayan copiado de Mills, sino que a partir del discurso de Wright Mills se vuelven tópicos de la sociología. Es decir, ser capaces de reconocer que existe una estructura más amplia de funcionamiento de lo social resulta importante. Un segundo, por favor. Claro, acá me preguntan que no quedó claro cuál es la diferencia entre Bauman y Wright Mills. Hay que pensarlo un poco más. En principio vamos a pensar esto en función de lo que tienen en común, de lo que revelan de la sociología en común. ¿Por qué? Porque las diferencias tienen que ver con un hilado un poco más fino y recordemos, por ejemplo, que del texto de Bauman vimos apenas una parte de la introducción. Entonces, desarrollar los argumentos de cuáles son las diferencias, que las hay, implicaría introducirnos un poco más en el texto que no tienen para leer, y eso complica un poquito la situación para mí para exponer. Sin embargo, cuando veamos Bourdieu, alguna diferencia más va a surgir, ¿sí? Quiero decir, sobre todo en lo que tiene que ver con el carácter de lo científico en las ciencias sociales. Hay que decirlo, Wright Mills es un tipo de izquierdas, ¿sí? De izquierdas americanas, siempre más moderadas que la izquierda europea, por ejemplo, pero muy situado. Ustedes vieron que él es un científico de la Universidad de Columbia, precisamente en ambientes muy conservadores, y donde hay un imperio de una teoría, la estructural funcionalista, que resultó ser muy poderosa en su formulación, muy oscura también, o sea, se hizo a partir de una filosofía de lo social bastante oscura, pero que tuvo inmediatos correlatos prácticos muy fuertes, es decir, consiguieron hacer muchas cosas con el control de poblaciones a partir de experiencias previas. Quiero decir, si alguien tiene que decir cuál es la cuna de la sociología, es la reflexión filosófico-política europea de fines del siglo XIX. Pero si uno quiere decir cuál es la cuna del mayor impacto de la sociología como ciencia hoy, sin duda es el estructural funcionalismo norteamericano de mediados del siglo XX. ¿Y eso a qué se refiere? A que es un gran sistema de ideas para proponer políticas públicas, por ejemplo, o privadas.
¿sí? Es decir, son gente que consigue generar información que puede usar la burocracia del Estado o la burocracia privada, ¿para qué? Para lo que dijimos que es el objeto de la sociología como disciplina práctica, el control de poblaciones, ¿sí? Que es la advertencia que yo les hacía respecto a Bauman. Ojo, si bien Bauman nos propone que la sociología sirve para abrirnos la cabeza y no estar tan dominados por el sistema, algo que repite en alguna medida Wright Mills con la idea de imaginación sociológica y las preguntas que hace la sociología, es igualmente cierto que la mayor parte de la sociología hace otra cosa, ¿sí? Propone medios para que la gente se comporte en sus casas, en sus lugares de trabajo, en los espacios públicos, de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, algo que ustedes pueden ver en la vida cotidiana en algunos lugares. Era muy común que la gente se quejara mucho en los lugares donde había una larga espera para ser atendido. Las oficinas públicas son un claro ejemplo de lugares donde te embolás hasta que te atienden. Bueno, entonces alguien propuso, ¿sí?, que la gente se podía quejar menos si les ponías un televisor, ¿sí? Se quedaban viendo la tele y esperaban su turno. Aunque fuera más largo, se quejaban menos. Ese es un dispositivo de control de poblaciones, por ejemplo. Cuando ustedes quieran saber qué es un dispositivo de control de poblaciones, uno es el número que te dan para esperar, ¿sí? Pero si te dejan esperar sentado y mirando la tele, uy, te quejas menos. Y otra cosa, por ejemplo, se había prohibido en algún momento en los bancos el uso de los celulares adentro para que los criminales no pudieran organizar, por ejemplo, eso. Entonces se dispuso, por ejemplo, que la gente no pudiera usar los celulares en las entidades bancarias, ¿sí? Y eso es otra forma de control social. Pero inmediatamente descubrieron lo contrario, digamos, que la gente se impacientaba más y que además dejaba de usar muchas funciones que le convenía a los bancos que funcionaran. Entonces, ¿qué hicieron inmediatamente? Relajaron la normativa, ¿sí? Entonces, formalmente estaba prohibido, pero después se podía, ¿sí? Y después volvieron a cambiar la normativa de que, bueno, un poquito podés, ¿sí? Entonces ya todo se desbarranca un poco. ¿Por qué? Porque a veces son contradictorias las técnicas de control social. Yo tengo que elegir entre correr menos riesgo porque se comuniquen los criminales o perder clientes porque no doy la última tecnología para... Y el banco hace un cálculo de riesgo, ¿sí? ¿Se entiende? Y eventualmente, si la tecnología se vuelve mucho más refinada, inventarán sistemas que impedirán que la gente se comunique con otros, pero que sí le permita usar, no sé, la app del banco dentro del banco, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque uno de los principales criterios que tiene el banco es reducir personal. Y no solamente el personal que está atrás de los mostradores. Si puede reducir la cantidad de guardias de seguridad que tiene un banco, de hecho, se redujeron en casi un 80% en los últimos 50 años. Uno no lo ve, pero antes los bancos tenían otro tipo de seguridad que involucraba a mucho más gente trabajando, especialmente los bancos norteamericanos. Perdón, una vez estaba que ya estabas hablando de lo del televisor, en un consultorio médico esperando, y había un televisor con música, tipo algo de música, no sé si era de YouTube, y estaba todo el mundo gritando porque era muy chiquito, y en la nada ponen tipo, creo que era Bohemian Rhapsody de Queen, y todo el mundo se cayó y estaban todos mirando la pantalla. Y mi mamá me dice que para ella era porque era Queen y todo el mundo lo conocía. Y dije, uy, y ahí se habían callado todos y esperaron, porque Bohemian Rhapsody dura un montón de tiempo encima. Sí, claro. Bueno, es un ejemplo de esto, de cómo podés controlar a la población con un dispositivo ordinario. Lo único que necesitaron es acercar el dispositivo ordinario al espacio de espera, lo cual habla de varios niveles sociológicos. Uno, yo podría decir, bueno, en realidad las expectativas de la gente no son las que la propia gente creía que eran. Por ejemplo, uno puede decir, ¿cuál es la expectativa de la gente en un consultorio? Que te atiendan rápido, ¿sí? Y a lo mejor no, a lo mejor la expectativa es no desaprovechar el rato, ¿sí? Porque sentís que estás perdiendo tiempo. Y sin embargo, no se considera perder tiempo mirar televisión, que no sé cómo expresarlo.
es como la apoteosis de la pérdida de tiempo. Quiero decir, por ahí las generaciones más jóvenes experimentan lo mismo con el gaming, ¿sí? O con el chat, ¿sí? Pero para mi generación, el arquetipo de perder el tiempo es la televisión. Y para la generación de mis padres era la radio, ¿sí? Era un aparato que te comunicaba cosas a su bola, por decirlo así. La radio y la televisión son medios de comunicación pasivos. Internet es mucho más interactivo. ¿Sí? Increíblemente, hasta los juegos de video son más interactivos. Quiero decir, haces algo para que pase algo, pero en la tele no, y como bien lo señala la compañera, el contenido también es importante. Si te están pasando en la televisión del consultorio, no sé, una clase de sociología, probablemente la gente inicie una revuelta para que la atiendan enseguida. Pero si te pasan una canción popular muy conocida que te permite distraerte o cosas así, se acabaron tus problemas con la espera. Entonces, por ejemplo, un resultado es que vos podés hacer el cálculo y decir, si la gente se me impacienta un 20% menos, yo, dueño de la empresa de salud, puedo poner un 20% menos de consultorios. Entonces es muchísimo más barato para mí ponerle a la gente 8 plasmas, ¿sí? Que tener un 20% más de consultorios abiertos, ¿se entiende? El control social es realmente útil para mucha gente. Ray Dill se preocupa por estas preguntas, ¿no? Diferentes. Quiero repasar, pero siempre me olvido de alguna. Sí, la segunda cuestión que él cuenta acerca de la sociología es esta cuestión de posicionar la propia sociedad en la historia. Bueno, hay que decirlo que con esta categoría de preguntas yo tengo un problema. Por un lado, admito que es muy propio de la sociología este tipo de preguntas. Yo no concibo tampoco hacer sociología sin esta pregunta de dónde está situada, incluso comparativamente, la sociedad que analizo en un determinado momento respecto a las demás. Y sobre todo, respecto de sí misma en el pasado, ¿sí? Porque hay trayectorias que tengo que analizar. Pero no me queda tan claro que tenga un vínculo cierto con lo que él llama imaginación sociológica, ¿sí? O sea, entenderse en el entramado de interdependencias, sí. Eso es claramente usar la imaginación sociológica. Entender el vínculo que tiene mi biografía con el entorno histórico y social existente, sí. Eso es claramente imaginación sociológica. Superar los límites de lo inmediato, algo que Bauman también toma de Mills, para entender la situación propia en el concierto, es decir, poder entender que si a mí, que si yo pertenezco a una religión, ¿sí? A una fe, no depende de la verdad esencial, sino que es por la que estaba en la oferta, por decirlo así, en la sociedad en la que nací, ¿sí? Poder ver eso, sí, eso es claramente usar la imaginación sociológica. Y fíjense que ese último ejemplo que di es altamente problemático. Quiero decir, si uno está, no sé cómo se llama realmente, no, en realidad sé cómo se llama en sociológico, pero en sociológico todo suena muy agresivo, por las razones que da Bourdieu. Si uno está afiliado a una fe religiosa, ¿sí? Lo último que quiere hacer, como es precisamente una cuestión de fe, lo último que quiere hacer es desafiar el sentido común asociado a esa pertenencia religiosa, ¿sí? ¿Qué propone la imaginación sociológica? ¿Sí? Propone precisamente desafiar esos principios que tenemos como obvios, fundamentales y básicos para entendernos en el universo, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy afiliado a una creencia basada en la noción de, no sé, un ser trascendental único, vamos a decirle así, un Dios, y lo digo en masculino a propósito, si hay un Dios, lo último que voy a querer hacer es decir, bueno, pero ¿será que yo creo en Dios porque tengo fe o porque soy parte de un contexto en donde es dominante esa creencia y no otra? ¿Sí? ¿Por qué no creo en muchos dioses? ¿Sí? O en ninguno. ¿Sí? Y esta pregunta tiene sentido político y fíjense hasta qué punto es importante que uno se puede plantear hoy la pregunta de, no sé, una mujer
criada como creyente, puede hacerse la siguiente pregunta. Plantearse en este contexto, tengo fe, pero ¿por qué tengo que creer y subordinarme a un Dios claramente masculino? ¿Sí? Incluso les diría, fíjense por ejemplo en el caso del catolicismo, a una trinidad masculina. ¿Sí? ¿No podían poner un cupo? ¿Sí? No sé, 30%, el Padre, la Hija y el Espíritu Santo. O no podía ser, no, bueno, el Espíritu Santo sí que no tiene, pero no podía ser la Madre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en las ideas cristianas originales, era difícil todavía despegar al campesinado de las ideas de la Madre Tierra. Entonces, cuando el cristianismo sale de su base patriarcal de Judea, ¿sí? El cristianismo se va a poblaciones campesinas, por ejemplo, en Anatolia o en Grecia, la madre no podía ser eliminada tan fácilmente. Entonces es cuando figuras como la madre humana de Dios ganan importancia. ¿Sí? Y esto es una tradición que se extiende por toda la Edad Media porque hay una lucha muy fuerte con las religiones matriarcales europeas precedentes. ¿Sí? El cristianismo va chocando permanentemente con el matriarcado, en este sentido. ¿Sí? Que era muy extendido en lo que se llama el mundo celta, que hasta hace 70 años era desconocido y que al día de hoy no se enseña en los colegios. Ustedes creo que seguramente en la secundaria habrán visto la historia de Europa a partir de Grecia y Roma, y después el Imperio Carolingio, ¿sí? Va a decir toda la matriz grecolatina, y eso deja fuera no a la mitad de Europa, ¿sí? Sino a 2/3 de Europa. Todo el mundo celta. ¿Sí? Es más, geográficamente es bastante más que 2/3. Ustedes le presentan al Imperio Romano como algo enorme, lo cual efectivamente era así, era enorme, pero mucho más grande era lo que estaba por afuera, y de eso no se estudia nada. Bueno, esta crítica se puede hacer a partir de ese grupo de preguntas que hace, de ese segundo grupo de preguntas que señala Ray Mills. Va a decir, ¿cuál es la situación de lo que yo entiendo por mi sociedad en el contexto histórico y de otras sociedades? ¿Se entiende? Entonces, esas cuestiones también nos problematizan, porque solo de esa manera puedo llegar de una crítica puntual de mi situación personal respecto de, por ejemplo, una religión particular, a la idea de que, bueno, tengo que hacer una crítica general de lo que es el fenómeno religioso. Esa es una pregunta sociológica, ¿no? Porque Pedro o Juana o todos creemos en, no sé, Trimurti, otro dios, en la Pachamama, no importa por qué, sino qué significa la existencia de una estructura mental que se despliega entre todos como es la del fenómeno religioso, con sus formas particulares específicas y sus conflictos internos, porque créanme, una vez que alguien determina que algo es un objeto de estudio, lo segundo que aparece son todos los problemas internos de ese objeto de estudio. ¿Sí? Eso también hace que se haga realmente difícil a veces la sociología, que no tengamos todas esas herramientas matemáticas que tienen otras disciplinas. Y el tercer grupo de preguntas, las preguntas relativas precisamente al control social, a la práctica de la sociología como disciplina. ¿Sí? ¿Cómo hago con esto? ¿Sí? Ya está, ya determiné que son entramados de relaciones, determiné que el sentido común no me ayuda a vivir la realidad. ¿Qué hago con esto? ¿Sí? ¿Qué hago con estos conocimientos? ¿Lo uso para la emancipación o lo uso para el control social? ¿Sí? Pero siempre recordando esta premisa que es incómoda para la propia sociología, que la lucha por la emancipación también es lucha por el control social. Quiero decir, si yo quiero que desaparezca el comportamiento machista, estoy queriendo controlar el resultado de la población. Quiero que la gente que tiene, ¿sí?, la tendencia al comportamiento machista la reprima y que las nuevas generaciones directamente no tengan las bases, ¿sí?, que no pueda operar en función del patriarcado porque no está educado de esa manera.
Claro, lo primero es reconocer sociológicamente que la gente es como es, no porque es naturalmente así, sino porque la sociedad lo forma a cada uno como es. Cuando entendemos esto, abrimos el universo de posibilidades. Todavía a lo mejor no tenemos posibilidad de operar prácticamente. Tenemos que hacer un montón de cosas en el medio. Pero ya lo podemos pensar, ¿sí? Quiero decir, mientras pensamos que la luna está cerquita y está hecha de queso, no es que no podemos fabricar un cohete para ir a la luna, es que no tiene sentido la idea. Lo que tenemos que fabricar es una escalera, ¿sí? Con una cuchara, no con un láser para medir. Cuando cambiamos de idea y decimos, ah, no, la luna está más lejos, es un cuerpo rocoso, en el medio hay un vacío, tenemos que llevar oxígeno de alguna manera y desplazarnos no con una escalera, porque no va a funcionar la escalera, porque en determinado momento deja de haber gravedad, y además una escalera de 400.000 kilómetros es complicada de apoyar en la luna. Cambiemos de plan, ¿sí? Entonces viene Julio Verne y ¿qué nos dice? Y bueno, nos disparamos en una bala de cañón, ¿sí? Y la idea parece un poco idiota, es bastante idiota, pero es bastante mejor que la de hacer una escalera para llegar a la luna, ¿se entiende? Porque a fin de cuentas, un cohete, bueno, usa el principio de acción y reacción que usa el cañón, pero es como si vos viajaras en el cañón, ¿sí? La idea de Julio Verne era dispararnos en la bala, y lo que descubrieron los ñatos que hacían los cálculos es que no, lo que había que hacer es poner el cañón contra el piso y tirarlo en la dirección correcta, y suerte con eso, ¿sí? Pero bueno, por suerte existen las matemáticas y se podían hacer los cálculos para que el cañón volara de la forma correcta, pero el principio no es tan diferente. Es decir, no hay tantos principios de dirección en un aparatito de esas características. Todo el primer trayecto, que es fundamental, se hace poniéndonos una bomba en el Tujes. Es interesante. Si ustedes ven la película Armagedón, es la única parte buena de la película cuando explican cómo funciona la lanzadera espacial. Son 5 minutos de una película de 2 horas y media, no la vean. Qué sé yo, está Ben Affleck, hagan lo que quieran. Bruce Willis, desastre. Qué porquería de película. Y es un plagio. Bueno, ¿dónde estaba? Ah, sí. Entonces tenemos esta problemática. ¿Cómo pensar la imaginación sociológica en este rango de problemas? Es lo que nos dice Mills. Y fundamentalmente, para ir cerrando este minuto y medio que nos queda, tener esa definición de imaginación sociológica como imaginación. Porque, ¿qué quiere decir? Tenemos que tener imaginación, porque como lo que tenemos que hacer, en términos de Bauman, por ejemplo, es romper con el sentido común. Las ideas no imaginativas, no creativas, no nos sirven, porque las ideas normales son ideas introducidas a través del pensamiento de sentido común. Si queremos ser creativos, tenemos que usar la imaginación. Y además, algo que es muy interesante, pensar que normalmente imaginamos el futuro, ¿sí? O imaginamos el pasado. Mucho más difícil es imaginar que vivimos en un presente distinto al que estamos viviendo. Es mucho más difícil, ¿sí? Creer que las cosas no son como creemos que somos es realmente complicado. Especialmente si estamos ya involucrados intelectual y emocionalmente, ¿sí? Si alguien está poderosamente enamorado de otra persona, bueno, desafiar los principios de cómo y por qué estamos enamorados es complicado, ¿sí? Pero bueno, cuando volvamos les voy a dar una respuesta acerca de cómo manejarse en esas circunstancias que parecen inmanejables, porque además parecen parte del terreno de lo psicológico y no de lo sociológico, ¿sí? Imaginación social del futuro para imaginar algo utópico o distópico. Primero, el concepto de Ray Mills es imaginación sociológica, ¿sí? Y en cuanto a la proyección, digamos, de un futura, sea utópica o distópica, ¿sí? Sea para bien o para mal, vamos a decirlo así,
La precondición para pensar la utopía, sea buena o mala, es la imaginación sociológica. Es decir, es poder hacer una crítica del propio contexto. Porque vos querés algo diferente, pero ¿a partir de qué? ¿Entendés? Entonces, yo puedo tener la utopía tranquilamente de que, no sé, todo el mundo adore a mi Dios, al Dios que yo creo ahora, ¿sí? Porque es el Dios verdadero, por ejemplo. Bueno, el tema es el siguiente, vos no podés tener utopía si realmente no tenés autotopía, es decir, si no tenés una posición en tu propio tiempo. Esa posición en tu propio tiempo puede ser crítica o no serla. La imaginación sociológica, la promesa de la imaginación sociológica es poder darte algo para tu presente, ¿sí? No te asegura nada para tu futuro, no puede, no puede. Y no puede porque a priori no tenés las herramientas para proyectar un futuro diferente. Lo que tenés son las herramientas para entender tu mundo presente, ¿sí? Y herramientas que todavía son bastante limitadas, ¿eh? Vale decir, el descubrimiento del microscopio, o la invención del microscopio, fue una gran cosa, ¿sí? Fue buenísimo, pero tiene sus límites el microscopio óptico. Ustedes saben que hoy se usan microscopios de barrido, electrónicos, láser, atómicos, cualquier cosa muy diferente a lo óptico, porque lo óptico tiene sus límites. Bueno, en alguna medida tenemos que admitir que muchas herramientas que nos ofrece la sociología son, si querés, ópticas todavía, no son herramientas mucho más sofisticadas. ¿Y eso por qué? Por lo que señala Bourdieu, ¿sí? Hay un enorme problema, salto por ahí un poquito de autor, pero porque si no se hace realmente aburrido machacar sobre el mismo texto y ustedes tienen las guías en todo caso para guiarse por los autores. Ahora un ratito igual ya habrá preguntas, y ahí preguntan como quieran o después por los foros y demás vemos de otro formato. Pero lo que nos plantea realmente Bourdieu es nuevamente esto, que la sociología también está en una posición incómoda porque hace la crítica, ¿sí? Y especialmente se tiene que hacer una autocrítica, pero tampoco puede automáticamente proponer algo mejor. Y esta es una pregunta que permanentemente nos hacen a quienes practicamos sociología. Sí, la crítica está muy bien, pero ¿usted qué haría? ¿Entendés? La respuesta básica que tenemos es cuidado, porque si con eso queremos impugnar la disciplina tenemos un problema. Yo lo mismo le podría decir a un médico, ¿para qué practican la medicina si todavía la gente se sigue muriendo? Es ridículo, el objetivo de la medicina no es vencer a la muerte en primer lugar. Si alguna vez lo hacen, alguna vez lo hacen. Pero hay un montón de cosas que se pueden hacer sin vencer a la muerte desde el punto de vista médico, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con las ciencias de otra índole. Yo no puedo decir que la física fracasó porque no existen los teletransportadores tipo Star Trek todavía. A mí me encantaría, ¿eh? Que para mí no habría nada más genial que me desperté no sé, a las 3 de la mañana, porque a veces tengo insomnio, y me meto en el teletransportador y me voy a tomar un café a Milán. ¿Sí? Buenísimo. ¿Sí? Pero no existe. Pero yo no puedo decir tiren a la basura la física porque no hacen lo que yo quiero. ¿Sí? Con las ciencias sociales pasa lo mismo. Cierto, quizá tenemos límites más claros y a pesar de lo que a veces dice incluso el propio Bourdieu, lo político interfiere. Esto que decía también Bauman, uno puede proponer cosas, pero a veces quien decide cuáles son las políticas públicas es la gente vinculada estrechamente al sentido común. La gente que practica política profesionalmente es gente predispuesta, por ejemplo, a llegar a acuerdos, ¿sí? Y la ciencia a veces te tira una línea clara, mirá, vos no podés negociar con el virus que no omnipresente, ¿sí? No podés negociar. Y sin embargo el político tiene que negociar. Y negocia con el virus, bueno, no negocia con el virus. Con lo que negocia es con el número de muertos, ¿sí?
Dice, ¿cuántos muertos puedo tolerar sin perder la próxima elección? ¿Sí? Porque entonces dice, bueno, mis votantes, ¿por qué me votan? Si mis votantes me votan porque soy un animal de la economía, ¿sí? Y del éxito personal, y me votan porque la imagen que proyecto es la que me cago en los demás, lo lógico que tengo que hacer, ¿sí? Cuando viene esta porquería, es no darle bola. Lo que les quiero decir con esto es que lo que parece una actitud irracional de un Donald Trump, de un Jair Bolsonaro, ¿sí? Es no entender cómo funciona la política. ¿Sí? Porque la política no funciona como nosotros queremos, funciona como funciona. Esa es la regla número 1 de la sociología política. ¿Sí? Funciona como funciona. Entonces, si yo retengo mejor mi caudal de votos haciéndome el vaquero frente a la enfermedad, y bueno, es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Es correcto desde su punto de vista. ¿Sí? Es cualquier cosa menos irracional o loco. Entonces, a mí me parece muy bien insultarlos por locos, pero para poder hacer una acción política seria en contra de ese tipo de política, ahora voy a retomar algo que quedó de la vez pasada también, no se trata tanto de tratar al otro de loco, sino de usar en el otro la imaginación sociológica, que es quizá lo que en el texto de Mills queda un poquito... está dicho en el metatexto, pero no termina de explicitarlo. A mí me sorprende a veces releerlo, porque claro, no solamente se trata de entender la propia posición en el contexto, también sirve para entender la posición de los demás en el contexto. Lo cual no significa justificar sus acciones criminales o inmorales o indecentes, depende de nuestro punto de vista, ¿sí? Entender la actuación de la gente que actúa mal, ¿sí? O de que nosotros consideramos que actúa mal, es a veces problemático. Un caso, por ejemplo, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Gran problema social, gran problema social. No hay consenso, ¿sí? No hay consenso. Y lo último que se hace en este tema es ponerse en la posición del otro, ¿sí? Bueno, justo era hay que ponerse en la posición del que está en contra de la propia posición. Y es muy difícil, porque se llega un momento en que las posiciones políticas son esencialistas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la regla a aplicar? Que como no tenemos consenso, ¿sí? Bueno, que se dé libertad para que cada parte haga lo que buenamente quiere. Pero ¿qué pasa? Las posiciones esencialistas tienen problemas con eso. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo digo, uy, está en juego mi alma si no lucho en contra del aborto, está en juego mi alma, loco, es complicado. ¿Sí? Entonces, para trabajar con ese tipo de discursos y de ideas, no se puede decir es que esa gente está loca y es idiota. No, lo que hay que hacer es, aunque sea incómodo, ¿sí? Es incómodo, es ponerse en ese lugar para generar un discurso que pueda permitir de alguna manera salvar la situación. Porque lo otro es recurrir a la violencia. ¿Sí? Y del otro lado lo mismo, lo que pasa que justo en este caso, del otro lado, el discurso es doblemente esencialista. Es esencialista en lo político, pero también es esencialista en lo religioso. Entonces, ahí tenemos un límite muy importante para debatir el tema de la interrupción del embarazo. Única respuesta jurídica es, bueno, libertad de acción, ¿sí? No, por eso el tema es que se despenalice primero y se dé el servicio de salud después, porque bueno, se hace en función de la libertad de conciencia. Lo que no se puede inmediatamente es, no sé, si una familia plantea un tema realmente oscuro, ¿sí? Si una familia de profundas convicciones religiosas sufre el hecho de que una persona de su familia sea violada y quede embarazada, ¿sí? Hasta cierto punto nos tenemos que plantear qué libertad tenemos, de pronto, si estamos en una posición diferente, para forzar en ese caso, porque nunca va a ser una decisión libre, siempre va a ser una decisión conflictiva, ¿sí? Siempre va a ser conflictiva, ¿sí? Y también entender que hay problemas que no tienen solución, ¿sí? No tienen una solución justa, ¿sí?
Porque, bueno, además hay acontecimientos que causan daños de tal tipo que no hay respuesta social efectiva para eso. ¿Sí? Esta cuestión de, por ejemplo, el homicidio. No hay respuesta. La persona fallecida está fallecida. No hay un castigo equivalente que pueda subsanar la situación. ¿Sí? Lo que nos falla es la medicina que no permite revivir a los muertos. No tiene sentido el planteamiento. ¿Sí? Pero hay cuestiones a las que sí podemos llegar a un acuerdo. Yo no conozco ninguna posición crítica de ultraizquierdas que diga que el infanticidio en sí está bien, ¿sí? Ni siquiera con la excusa de controlar la explosión demográfica. Nadie dice, no conozco discursos que digan, bueno, hasta los 5 años de edad los podemos matar, ¿sí? Y solamente nos quedamos con, no sé, los lindos e inteligentes. Desde ya les digo, como si tengo que confiar en el discurso de mi mamá, yo no pasaba la prueba. Yo era más feo que el culo de un mono cuando nací y seguí igual. Entonces, con ese criterio, y encima salí sociólogo, ¿viste? Mal, todo mal. O sea, para mi mamá que después ve estas cosas por YouTube, se jode. Es complicado. Entonces, no es tan fácil imponer un criterio. Lo que sí podemos usar es la imaginación sociológica para generar nuevos discursos y manejarnos de una manera diferente frente a otros discursos, lo cual de ninguna manera implica convalidarlos. ¿Sí? De ninguna manera implica convalidarlos. Por ejemplo, a mí me pasa que como parte de mi generación, buena parte de mis amigotes de la secundaria expresan todo el canon de posiciones machistas y patriarcales que se puedan imaginar. Todo el canon es abrumador. ¿Sí? La respuesta que normalmente se daba desde lo político, oiga, peléese con sus amigos porque no se puede convalidar el patriarcado. Yo estoy de acuerdo con la sentencia de no se puede convalidar el patriarcado, totalmente. ¿Sí? Pero pasan dos cosas. Uno, la imaginación sociológica no solamente me informa de que soy un tipo crítico y soy cool en ese sentido, sino que también me informa de que todavía no he sido lo suficientemente crítico. Entonces, hay que tener cuidado antes de decir, yo tengo todo superado, entonces me puedo pelear con los demás en pie de superioridad moral. Y por otra parte, no estoy usando la imaginación sociológica para trabajar con el discurso de mis amigotes y ver si por lo menos con sus hijos sus hijos varones, quiero decir, pueden trabajar de manera diferente. ¿Por qué? Porque sus hijos varones son mis ahijados, mis sobrinos afectivos, por ejemplo, y quiero que sean diferentes. Si yo corto la relación con mis amigotes, ¿qué es lo que voy a obtener sociológicamente? Voy a obtener, primero, bastante soledad, porque no es tan fácil, después de determinada edad, hacer vínculos afectivos tan fuertes como uno tiene. Porque uno dice, estos son unos salvajes desde el punto de vista de la igualdad de género, ¿sí? Pero salvajes en nivel Mel Gibson, ¿sí? Pero afectivamente nos quedamos solos si nos peleamos, porque además ellos se podrían pelear conmigo porque mis posiciones políticas quieren destruir su hermoso sistema de vida, ¿sí? Lo cual incluye el patriarcado, pero incluye muchas otras cosas. A ellos les gusta viajar a Miami, loco. ¿Sí? Y todo les tengo que impugnar, es decir, que son imperialistas, que son machistas. Entonces, ¿por qué vamos a ser amigos? Es verdad, desde ese punto de vista funciona así. Pero con lo que se puede trabajar es con la imaginación sociológica y la reflexión sociopolítica. Recurrir a la grieta siempre, fíjense que es una práctica muy propia de la derecha. Le conviene mucho más la grieta a quien defiende el statu quo. Entonces, por ejemplo, como el aborto hoy es todavía mayoritariamente ilegal, la grieta le conviene al que se opone, ¿sí? Claramente. Entonces, si queremos conseguir cosas, es decir, hacer un control de poblaciones, no siempre la respuesta es una revolución
una revolución armada. A veces por ahí podemos llegar a la conclusión de que sí, es la única respuesta. Puede pasar, pero hay otros fenómenos con los cuales hay que tener un poquito más de cuidado. Planteo esto también para generar incomodidad. Esta incomodidad que plantea Bourdieu se aplica a todos. Por eso lo primero que dice Bourdieu es: a quien primero le aplicamos la crítica sociológica es a los sociólogos, ¿sí? A lo primero. Lo primero que tenemos que hacer es decir, ¿por qué estamos pensando en estos objetos de estudio, en estos problemas específicos? ¿Cuáles se nos están escapando? ¿Por qué los tratamos de esta manera? Es complicado, y eso retrasa el desarrollo de la disciplina. Esto es algo que Bourdieu lo aclara. Yo no quiero meterme en la cuestión metodológica, porque creo que pasan dos cosas. Uno, la crítica a Bourdieu que ya les dije respecto de Bauman, ¿sí? Que pueda ser crítica a la sociología no significa que la mayor parte de la sociología no lo sea. Y Bourdieu debería haberlo reconocido con más facilidad, incluso que Bauman también debería haberlo reconocido con más facilidad. Wright Mills lo reconoce claramente. Él sabe que está absolutamente en minoría ahí en Columbia, ¿sí? Yo les nombré la clase pasada a Paul Lazarsfeld. Bueno, él está en el grupo de trabajo de Paul Lazarsfeld, ¿sí? Él sabe perfectamente que la inmensa mayoría de la sociología es socialmente conservadora y opera en el control de poblaciones para reforzar determinadas tendencias. Quizá no, fíjense qué curioso, el patriarcado o el racismo, pero sí sin duda las relaciones capitalistas de producción, ¿sí? Entonces hay como un juego un poco loco, porque un sociólogo, una socióloga norteamericanos podían ser progresistas siendo conservadores en lo económico, ¿sí? Podían estar, por ejemplo, en contra de la segregación racial, que era la moneda corriente. Fíjense que el auge de Wright Mills es en la década del 50 y 60, vale decir, bueno, mueren en 60 y pocos, así que no, del 50. Con lo cual, quiero decir, su mundo es el mundo de la segregación racial en Estados Unidos, ¿sí? Y contra eso se peleó. Es decir, hay blancos progres que pelearon por eso, y por ahí no estaban queriendo subvertir el sistema capitalista, porque por ahí tampoco estaba la idea, ni siquiera en los estudios de género, ¿sí? Que ya también tenían un auge sobre todo las sociólogas norteamericanas, que esta noción que ahora tenemos bastante incorporada, que todos los niveles de opresión están conectados, ¿sí? Bueno, es una idea muy interesante. Entonces simplemente tenemos que redefinir opresión, simplemente es algo muy complicado. Bueno, hasta acá son básicamente los elementos. No sé si me estoy olvidando seguramente de algo importante, especialmente en el área de lo de Bourdieu. Permítanme repasar las notas. Sí, hay una cuestión que se repite mucho en las preguntas Pucha, me voy a quedar sin tiempo otra vez. Que es la cuestión de distinguir, a partir de Wright Mills, la inquietud personal y el problema social. Yo les diría que eso es un buen ejercicio para que hagan solos, a menos que ahora surja alguna pregunta. O me preguntan si alguno tiene un problema particular con eso, ¿sí? Y en cuanto a las actitudes que señala Wright Mills, tienen que ver precisamente la indiferencia, la sensación de malestar, los valores preferidos. Esto que van a encontrar tiene que ver precisamente con esto que les venía contando. Si una persona no hace un ejercicio crítico, puede pasarle que se sienta bien con los valores, que no sienta amenaza en sus valores, entonces sienta bienestar. Lo cual no significa que las cosas estén bien en su contexto. Quiero decir, yo me puedo imaginar tranquilamente un amo de esclavos en una plantación de algodón sacando su mecedora al Porsche y mirando cómo sus esclavos trabajan mientras una esclava mulata le alcanza una limonada, ¿sí? Y él sentir un perfecto bienestar con su vida, diciendo, qué bien, qué buena vida que me construí, ¿sí? Y es un maldito esclavista, pero él no siente el malestar, per se. Y les aseguro que en ese caso no va a andar practicando la imaginación sociológica a ver qué anda mal acá, ¿sí? ¿Qué cosa de esa escena no le estaría cerrando? ¿Sí? Tiene naturalizado el racismo, las diferencias entre sexos, tiene todo naturalizado. Yo no sé si entendieron el guiño
pornográfico de la mulata que le alcanza la limonada, pero bueno, si son muy naif todavía les aclaro que era un niño pornográfico. Sí, porque la ideología no es un ámbito coherente. Entonces, yo puedo creer que todos los negros son gorilas, pero ser un amante apasionado de mujeres de color y tener cantidad de hijos mulatos. Eso es el pan nuestro de cada día del racismo. Como está basado en un sustento biológico falso, lo mismo pasa con el patriarcado, como está basado en un sustrato biológico falso, las prácticas son contradictorias, ¿sí? El cuerpo no sabe que uno es racista, por decirlo de alguna manera. Son las prácticas sociales las que son racistas. Pero hay momentos en que, me olvidé, ¿sí? Me olvidé. Entonces hay gente que, por no practicar la imaginación sociológica, se suicidó. ¿Y se suicidó por qué? Porque hubo gente que digamos, blancos del sur que se enamoraron de una esclava negra, ¿sí? Y lo vivieron como el pastor les decía, peor pecado no hay que el amor entre razas porque es animalismo, es la cosa más horrible que hay. Entonces me tengo que suicidar porque me muero de amor. Es decir, no pudo sacar de contexto ni su racismo ni su enamoramiento, ¿sí? Vivió las dos cosas de una manera sumamente pelotuda y terminó muerto, ¿sí? Y es un caso frecuente. ¿Sí? Digo, es un caso extremo, pero en la vida cotidiana nos podemos encontrar con un montón de estas contradicciones. Entonces hay que tener cuidado donde uno mete sociológicamente la nariz con la imaginación sociológica también. Bueno, sí, abro espacio de hecho para eso, para preguntas, dudas, comentarios. Díganme. Estaba pensando que cuando hablas de imaginación social, estás hablando como de ponerse en el lugar, en la perspectiva de la otra persona y en el contexto sociocultural que vivió. ¿Eso decís? Sí, con la salvedad de que no podemos hacer eso sin hacer primero lo mismo con nosotros mismos, ¿sí? No se puede ir a hacer. Primero, ojo con los conceptos, porque justo en este caso usaste el concepto imaginario social, que está vinculado, pero es un concepto totalmente diferente. Imaginación sociológica, porque además, si no, después en los exámenes tenemos problemas, porque confundimos los conceptos. Hecho social y acción social tienen el mismo apellido, pero como tienen otro nombre, son diferentes personas. Mucho cuidado con esas cosas, porque además los exámenes tipo multiple choice apuntan mucho a ese tipo de cosas. Lo advierto porque, nada, genera problemas, yo lo odio eso, porque bueno, no se debería evaluar eso si te confundís con eso, pero bueno, el sistema está siendo el que es. Hecha esa salvedad crítica, ¿dónde estaba? No, realmente es, cuando yo voy a criticar a alguien por tener, por ejemplo, un exceso de fantasías religiosas, ¿sí? No puedo ir a entender su contexto sin entender primero por qué es un problema para mí, ¿se entiende? Porque yo me lo puedo plantear a mí porque me preocupa que Juancito sea, no sé, adorador de... Ahí puedo racionalizar y decir, bueno, no, lo que pasa es que cuando estamos fijados en posiciones tradicionalistas, religiosas, se sostienen un montón de cuestiones sociales que son un problema para todos, ¿sí? El patriarcado, la destrucción del medio ambiente, un montón de cosas podemos decir, ¿sí? La práctica de consumo de carne, pero primero tengo que hacer la crítica en mí mismo, ¿sí? Entonces, cuando yo voy muy frontalmente a decirle a los demás, no coman carne, ¿sí? Vamos de a poquito, ¿sí? Primero, ¿cómo llegué a esta posición? ¿Sí? ¿Cómo llegó el otro a esa posición? ¿Sí? ¿Y en qué situación estamos con las relaciones sociales? Son una serie de pasos porque, ojo, hacerse preguntas sociológicas no significa poder contestarlas inmediatamente. Y en el punto particular de la imaginación sociológica, no de cualquier otro estudio sociológico, estudio sociológico no, donde vamos hacia el otro y no tenemos esta autocrítica, pero en el espacio particular de la imaginación sociológica nos está demandando una autocrítica previa. Después sí podemos proyectarla a los demás. Más cosas. ¿Me pareció? Profe, Sí.
Disculpe, pero hay un par de preguntas en el chat que tienen que Ay, ver con perdón, el tema de los valores. no lo estoy Y viendo. Perdón. Genial. A ver, piri, pi, 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 pi. Ah, sí. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Sí, muy linda la pregunta. Lástima que no la había enganchado bien antes. A ver, la cuestión de los valores. Todos tenemos valores, ¿sí? Y diríamos, tenemos lo que Ray Mills dice, tenemos valores preferidos, tenemos una jerarquía de valores. Entonces, primera respuesta inmediata, absolutamente sí. Los valores son propios del sentido común. Y algo muy, pero muy importante, no conocemos una metodología para saltar los valores. Y esto lo señala, curiosamente, con mucha fuerza, Bourdieu, ¿sí? La persona que practica la sociología tiene valores y opera desde ahí. Y hay un punto en que esos valores son irremontables. No podés seguir la crítica, ¿sí? Porque no podés operar con la realidad. No podés, porque naturalizás la situación por el otro lado, ¿sí? Si yo no parto de ningún valor para operar con la realidad, ¿sí? No opero con la realidad. La realidad es la que es y no opero. Pero en este sentido, ¿qué es lo que dice Bourdieu? Cuidado, que los valores también están en la física, ¿sí? Incluso los valores que están totalmente silentes, los valores que son, por ejemplo, del prestigio académico, señala Bourdieu con mucha fuerza, ¿sí? Yo puedo querer tener razón, no porque tenga razón, sino porque defiendo mi posición de prestigio académico frente a otro académico. Nuevamente, hay gente que se suicidó porque otros físicos no compartían las ideas propias, ¿sí? Y hay gente que se suicidó y a los cuales, no voy a dar nombres porque es muy triste para mí, porque hay algunos de mis ídolos intelectuales entre los candidatos a aparecer en la lista, que a los 10 años del suicidio de, pongámosle, Juan Carlos, la gente que había criticado a Juan Carlos, pero ojo, le había criticado de buena fe, no diciendo Juan Carlos es idiota, sino diciendo tenemos una idea diferente, no compartirnos lo que dijo Juan Carlos, a los 10 años se hicieron de nuevo las cuentas y dijeron, che, me parece que Juan Carlos tenía razón. ¿Sí? Estoy hablando del caso de Ludwig Boltzmann. Muy triste, muy triste. Seguramente no se suicidó solo por eso, ¿sí? Pero es muy triste el caso. En fin. Googleen querés porque se acaba. Ah, y si esos valores no se piensan desde la imaginación sociológica, bueno, sí, es lo que deberíamos hacer si usamos esta herramienta, porque para ponernos en situación del contexto, tenemos que entender que los valores que tenemos son valores preferidos, pero porque son de los que hay para elegir en el contexto. No es que nacieron con nosotros, no son naturales. ¿Sí? Entonces la imaginación sociológica lo primero que hace es criticar la naturalidad de los valores. Más cosas, porque nos quedan 10 minutos y no, realmente como tienen que ir otras cosas, no quiero prolongarme más de 2 Zooms, porque sé que tienen más, entonces, díganme. Profe, entonces los valores, por lo que veníamos viendo, son como una especie de mal necesario, porque al mismo tiempo, si no los pensamos, nos dejamos llevar por el sentido común, serían como que no nos servirían. Sí. Pero al mismo tiempo son necesarios porque nos sirven para encarar la sociedad. Absolutamente. Sí. Okay. Más importante, sin valores no nos podemos estructurar socialmente, ¿sí? Decir que el valor es bueno y malo al mismo tiempo omite el hecho de que es cierto, espero, por favor, voy a dar un ejemplo violento, pero ay, a veces meto la pata, ¿no? Esperen que pienso otro ejemplo porque ya tengo este en la cabeza y... No, pues yo no conozco las situaciones de los demás, entonces a veces uno da un ejemplo y... Bueno, no, lo voy a dar igual, pero lo voy a personalizar. Mi mamá tiene leucemia, ¿sí? La leucemia es una disfunción en las células hematopoyéticas, ¿sí? ¿Yo puedo decir por eso que las células hematopoyéticas son algo malo? Son indispensables para vivir, para estructurar nuestro organismo, ¿sí? Lo mismo pasa con los valores. Estructuran nuestra vida social y personal. Bien. No tienen nada de malo, pero nos estructuran de esa manera. La diferencia es que nosotros podemos hacer una crítica de la estructura social, ¿sí? Pero no es que pasamos a considerar los valores una enfermedad. ¿Se entiende? Ahora, entre esos valores hay valores como, por ejemplo, la defensa de la vida humana que todos compartimos,
pero que podemos compartir de manera diferente. ¿Sí? Si yo entiendo que tengo que defender la vida humana desde el instante de la concepción o antes, ¿sí? O antes, no es que no tengo valores o tengo valores malos. Todos defendemos la vida humana. ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Quiero decir, Hitler defendía la vida humana. Lo que pasa es que lo que hacía era deshumanizar a un montón de gente. ¿Sí? El esclavista también defiende la vida humana. Lo que pasa es que te dice, el negro no es humano. ¿Sí? No es esa la cuestión. Los valores son integrantes de lo que es la sociedad humana. Una sociedad humana sin valores sería otra cosa. Para empezar, Sí. bueno, yo en clase siempre doy este ejemplo. Si no tuviéramos valores, ¿sí? En una clase presencial, ¿por qué no recurrimos a la violencia para imponer nuestras ideas? O para ser más honesto, ¿por qué no recurrimos directamente no sé, a hacer orgías? ¿A quién carajo se le ocurre tener una clase de sociología? ¿Sí? Habiendo gente humana sana, ¿se entiende? Hagamos no sé, un combate mortal que es mucho más divertido. Si igual no tenemos valores, ¿sí? No pasa nada si violamos, matamos, mutilamos. ¿Sí? Distinto es, como decía el Superagente 86, véanlo si no lo vieron porque es totalmente genial, cuando uno dice, tengo que matar, mutilar, porque represento todo lo bueno y honorable que hay en el mundo, ¿sí? Que es la expresión máxima del imperialismo norteamericano durante 60 años, ¿sí? Tenemos que hacer todo lo malo que podamos en Vietnam para imponer el bien. ¿Sí? Porque estamos luchando contra Satanás. Bueno, sí, hay un montón. Satanás era el comunismo y toda esa cosa. ¿Se entiende? Pero eso no evita que las células sean fundamentales para nuestro organismo y que los valores sean lo que realmente estructura la vida social. Lo vamos a ver dentro de muy poquito cuando veamos Durkheim. Dentro de nada. ¿Sí? Dentro de nada vamos a ver hasta qué punto esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno puede criticar los valores, ¿sí? Pero hay una trampita, ¿sí? Que a mí me costó mucho descubrir como sociólogo. Nunca podemos criticar todos los valores al mismo tiempo. Entonces, cuando criticamos un valor, lo estamos criticando desde otro valor, ¿sí? ¿Se entiende? Porque son dimensiones conjugadas de la realidad. Es decir, si critico los valores que sostienen al patriarcado, es porque estoy defendiendo otros valores, que también pueden ser criticados en otros momentos, porque pueden no ser buenos, ¿sí? Pueden no ser buenas las razones que uno está usando. Yo no me voy a olvidar más mis abuelos educándome como hombrecito, ¿sí? Mis dos abuelos eran dos personas muy diferentes entre sí, pero en esto estaban de acuerdo. Nunca se le debe pegar a una mujer, ¿sí? Bien, es mejor que se le debe pegar a la mujer. Parece bien, ¿no? Pero cuando llega la segunda parte la cagamos mal. Porque eso no es de hombres. La puta que te... La cagamos. ¿Se entiende? La lógica de mis abuelos es que no se le debe pegar a la mujer porque eso no es de hombre. Es casi peor. Es casi peor. Pero ¿qué pasa? Uno lo descubre después, cuando estudia estas cosas. ¿Sí? Entonces, uno pasa de pronto por momentos de crisis y dice, uy, yo lo quería a mi abuelito y era un salvaje. ¿Sí? No, bueno, pero ellos estaban criticando la idea también equivocada de que pegarle a la mujer es mejor que no pegarle porque así se mantiene en su lugar, ¿sí? Es difícil de manejar. O sea, el tema de los valores es ciertamente difícil de manejar. Porque además, la gran crítica, cuando uno plantea el veganismo, el feminismo, el socialismo, y lo plantea contra nuestra estructura de valores dominantes, cuidado que uno está pensando esas cosas desde los propios valores dominantes. ¿Sí? Esto es Foucault puro, ¿sí? Michel Foucault, quiero decir. Entonces, cuidado, porque siempre escondido detrás de la crítica y de sentirnos bien, porque somos críticos, está el monstruo de la ideología diciéndonos, che, ¿qué es lo que no estás criticando? Entonces, uno lo ve muy seguido. Por ejemplo, quien practica el socialismo, a veces se olvida que con eso está defendiendo sus privilegios de sexo, ¿sí? Porque se olvida que toda opresión está conectada. Quien practica el veganismo, por ahí se olvida que está defendiendo sus privilegios de clase, ¿sí?
No todas las clases sociales pueden comer orgánico. Yo no puedo comer todo orgánico. No me da el sueldo docente. Sorry. ¿Sí? Mi hija tiene que comer. No puede comer todo orgánico. Puedo estar absolutamente de acuerdo con los principios de que es insustentable la agroindustria actual. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Sacrifico ¿se entiende? Hay otros valores que son fuertes. Ojo, también reconozco que en ese valor paternidad hay problemas, ¿sí? Hay problemas que vamos a tratar en otra oportunidad. ¿Alguna última pregunta para...? Pues se acaba el tiempo otra vez, es muy malo esto. No me rinde el tiempo. Aprovecho este minuto y medio para cerrar esta idea de qué puede haber de malo en el amor a los hijos. ¿Sí? Lo que hay de malo en el amor a los hijos es el amor a los hijos. Y no el amor a todas las personas de la edad de nuestros hijos. ¿Por qué? Incluso las personas más buenísimas, al amar mucho a sus hijos, y es un sentimiento poderoso, ¿sí? Dice, bueno, a mí me gustaría reciclar todo y ser absolutamente ecológico, pero mis hijos tienen determinadas necesidades, que también tienen otros chicos, ¿sí? Pero no puedo sacrificar lo poquito que tengo porque la que paga es mi hija. Sí, es exactamente lo que les acabo de decir. Entonces, pucha, ¿vas a seguir participando del sistema de la agroindustria y no le vas a enseñar a tu hija? Sí, le voy a enseñar a mi hija, pero mientras tanto vivo en una contradicción de valores, ¿sí? Vivo en una contradicción de valores. Y como sociólogo me la tengo que morfar cruda, porque disculpen, no puedo dejar morir de hambre a mi hija para defender una idea de lo que debería ser la agricultura orgánica. Es complicado. Y además porque ya nos acostumbramos yo ya la comida sin ese picantito que le da el glifosato, ya no le siento el sabor.